Volumen 3. Capítulo 1. El estafador que clamaba ser un dios. Estaba soñando. En este sueño, estaba flotando en el aire, sosteniendo a Eris en mis brazos. Mi mente estaba confusa, pero de alguna forma sabía que estaba volando. El mundo a mi alrededor era un cambio constante de contornos de objetos y colores. Atravesé el aire como una onda de choque o una partícula de luz, con mi cuerpo rebotando aleatoriamente en diferentes direcciones. No sabía por qué estaba pasando esto. Pero estaba seguro de una cosa, sin importar lo que intentara, eventualmente iba a perder velocidad y caería al suelo. Así que me concentré. Miré hacia el escenario cambiante debajo de nosotros, tratando de encontrar un lugar relativamente seguro para aterrizar. ¿Por qué sentía la necesidad de hacer esto? Buena pregunta. Algo dentro de mí simplemente estaba gritando que debía, si es que quería sobrevivir. Aún así, estábamos yendo demasiado rápido. Era como mirar dentro de los rollos de una máquina tragamonedas, excepto que todo se estaba moviendo mucho, mucho más rápido. Concentrándome más intensamente, reuní poder mágico en mis ojos, y solo por un momento, de pronto desaceleramos. ¡Ah, mierda! Voy a caer. El pánico se reunió en mi pecho, pero ahora podía ver claramente la tierra debajo de mí. Necesitaba encontrar un campo. Caer en el mar o chocar contra una montaña no sería bueno. Los bosques obviamente eran peligrosos, pero si lograba dirigirme hacia un campo, apunté mi cuerpo hacia abajo, esperando lo mejor. Nuestra velocidad disminuyó rápidamente mientras caíamos hacia un tramo de tierra de un color café rojizo. Un instante después, perdí la conciencia. Cuando abrí mis ojos, me encontré en un vacío de un blanco puro. Inmediatamente supe que esto no era real. Tenía que ser alguna clase de sueño lúcido. Aún así, por alguna razón, mi cuerpo se sentía extrañamente pesado. Miré mi cuerpo hacia abajo, y mis ojos se abrieron completamente. Estaba de vuelta en mi antigua forma familiar, en la que había pasado 34 años. Ante esto, los recuerdos de mi vida anterior regresaron. Era el mismo pedazo de basura amargado, infame, inseguro y egoísta que siempre había sido. Los 10 años que pasé como Rudius de pronto se sintieron como nada más que un sueño. Una ola aplastante de decepción me arrasó. Había regresado a mi antiguo yo patético y encontré ese hecho demasiado fácil de aceptar. Así que realmente fue solo un sueño. Mientras el sueño avanzaba, descubrí que duró una cantidad enorme de tiempo. Pero al final del día, era demasiado bueno para ser verdad. Había nacido en una familia cariñosa y logré ser amigo de algunas chicas muy lindas. Aunque habría deseado disfrutar un poco más de esa vida. Bueno. Supongo que ya se acabó. Podía sentir mis recuerdos de mi tiempo como Rudius comenzar a desaparecer. Una vez que has despertado, incluso el mejor de los sueños se desvanece en poco tiempo. ¿De verdad había esperado algo diferente? Por favor. Una vida cómoda y feliz como esa no era para un sujeto como yo. Eventualmente, me di cuenta de que un rarito había aparecido enfrente de mí. El individuo en cuestión tenía un rostro blanco y vacío, marcado solo por una gran sonrisa. Quizás vacío no era la palabra correcta. Es solo que no podía encontrar ninguna característica destacable. Cuando miraba a cualquier parte específica de ese rostro, inmediatamente desaparecía de mi memoria, mi mente se rehusaba a formar una imagen completa. Casi se sentía como si esta persona estuviera siendo desenfocada por un mosaico pixelado. Aún así, de alguna forma sentí que estaba lidiando con alguien tranquilo y paciente. Hola. Encantado de conocerte, Rudius. Había estado demasiado ocupado sintiendo pena por mí y ahora tenía hablándome a algún sujeto extraño como salido del porno censurado. De hecho, esa voz fue bastante ambigua. Podría ser de un chico o una chica. Que sea una chica. Eso haría que todo el tema del pixelado se sintiera de alguna forma sensual, ¿cierto? Hola, ¿puedes escucharme? Sí. Claro. Hola, encantado de conocerte. Excelente. Es bueno ver que eres tan educado. Realmente no hablé en voz alta, pero parece que este sujeto escuchó mis pensamientos sin problemas. Bien podría seguir comunicándome de esta forma. Vaya. ¿Nada te asombra, o sí? Eso no es verdad. Jejeje, no seas tan modesto. Entonces, tú eres.
¿Quién o qué exactamente? ¿No puedes notar eso al verme? No puedo ver prácticamente nada con ese mosaico. ¿Eres el increíble hombre araña o algo así? El increíble hombre araña. ¿Quién es ese? ¿Se parece a mí? Oh, completamente. Él es un gran desorden de píxeles borrosos, igual que tú. Así que en tu mundo también hay alguien como yo. Bueno, no. No exactamente. ¿Qué? Bien, mejor continuemos. Soy un dios. Específicamente, el dios humano. Bien. El dios humano. Bien. Debo decir que no suenas demasiado impresionado. Supongo que solo me preguntaba por qué un dios estaría desperdiciando tiempo charlando conmigo. ¿Y no es un poco tarde para que aparezcas? El dios supuestamente tiene que hacer su aparición en el primer capítulo, ¿sabes? ¿El primer capítulo? ¿A qué te refieres? No importa, no es nada. Por favor, sigue adelante. Muy bien. Como sea, he estado observándote ya por un buen tiempo. Has estado viviendo una vida muy interesante. Espiar siempre es divertido, ¿no es así? Oh, ha sido una alegría. Y es por eso que decidí cuidarte. ¿Me estás cuidando? Vaya, gracias. Hablando de alguien condescendiente. ¿Qué soy, tu mascota? Vamos, no hay necesidad de ser tan hostil. Solo estoy hablándote porque vi que estabas en serios problemas. Bueno, esa es una bandera roja. Cualquiera que aparece ofreciendo solucionar todos tus problemas cuando estás en apuros es un estafador. No, no. Yo estoy de tu lado, amigo. Jaja. ¿Ahora somos amigos? No me hagas reír. Conocí a algunas personas como tú en mi antigua vida, amigo. Personas que se me acercaron y dijeron, solo haz tu mejor esfuerzo o yo te cuidaré. Todos eran unos mentirosos. A ellos les importaba una mierda. Ellos asumieron automáticamente que todo saldría bien una vez que me sacaran de mi habitación. Ninguno de ellos entendió la raíz del problema. Todo lo que tú dices me recuerda a ellos. Nunca confiaré en ti. Por Dios, eso es un problema. Entonces, ¿por qué no solo te ofrezco un pequeño consejo? Así que un consejo. Así es. Si quieres, siéntete libre de ignorarlo completamente. Bien. Lo entiendo. Así que ese es tu enfoque. También tuve mucho de eso la última vez. A las personas les gustaba darme consejos. Pensaron que podrían darme un montón de esa mierda de autoayuda y hacer que me enfocara en algo más que mi propia miseria. En serio, hablando de perder el enfoque. Qué bien me hará pensar positivo ahora. Siempre estoy más allá del punto donde mi estado emocional va a hacer una diferencia. Ser optimista solo me lleva hacia más dolor en mi camino. Es decir, esta situación es un buen ejemplo. ¿Por qué siquiera dejarme soñar? Maldita sea. Realidad alternativa a mi trasero. Obtuve todo esto en mi segunda oportunidad de vivir, ¿y entonces tú simplemente tiras de la alfombra debajo de mí? Tenías que ser tan malditamente sádico. Espera un segundo. Creo que estás malinterpretando las cosas. Quiero ayudarte con tu vida actual, no con la anterior. Entonces, ¿por qué me veo así? Esa es tu forma astral. Es distinta de tu cuerpo real. Mi forma astral. Así es. Por supuesto, estás perfectamente bien físicamente. Entonces, ¿esto es solo un sueño? Cuando despierte, ¿no me encontraré de vuelta en este cuerpo de mierda? Exactamente. Ya que en este momento estás soñando, volverás a la normalidad una vez que despiertes, ahora te sientes mejor. Fiu. Bien. Así que esto es solo un sueño extraño. Bueno, no es solo un sueño. Ahora mismo estoy hablando directamente con tu mente. Es difícil creer que la imagen mental de ti mismo sea tan diferente de tu cuerpo. Así que telepatía. Bueno, está bien. ¿Pero qué quieres en realidad conmigo? ¿Planeas enviarme de vuelta a mi antiguo mundo? Ya que no pertenezco aquí o algo así. No seas ridículo. Obviamente, no podría enviarte a ningún lugar fuera del mundo de 6 caras. Quizás eso es obvio para ti, pero yo estoy completamente en la oscuridad. Un punto muy razonable. Pero esperen un minuto. Si no puedes mandarme de vuelta, no puedes ser quien me reencarnó en este mundo, ¿cierto? Es verdad. La reencarnación de todas formas no es mi departamento. Esa es la especialidad de cierto dios dragón malvado.
Así que también apareció un dragón malvado. Como sea, ¿quieres mi consejo o no? No, gracias. ¿Por qué no? No sé lo que está pasando aquí, pero tú obviamente eres un personaje sospechoso. Eso quiere decir que estoy mejor ignorándote completamente. ¿Oh, realmente me veo tan sospechoso? Claro que sí. No podrías actuar más como un estafador incluso si lo intentas. Me recuerda a esos timadores que solía encontrarme en los juegos MMOs. En el instante en que te atrapaban en una conversación, ellos ya estaban controlando tu mente. Yo no soy un estafador. Ni siquiera te pediré que sigas mi consejo, ¿bien? Esa es solo otra parte de tu estrategia. Vamos, confía en mí. Eres un intento patético de una deidad. Escucha. No es como si te rezara, quien quiera que seas. El único Dios que me importa es el que hizo posible el milagro de mi reencarnación. ¿Por qué confiaría en algún otro sujeto que aparece en mi mente y dice todo tipo de porquerías extrañas? Ah, y las personas que hablan de la confianza siempre son mentirosas. Palabras sabias de uno de mis libros favoritos. Vamos, no seas tan testarudo. Solo dame una pequeña oportunidad. Ahora solo suenas como un exnovio perdedor tratando de regresar con la chica que lo terminó. Escucha, amigo. ¿Cuántas plegarias crees que hice en mi vida anterior? En ese entonces nunca apareciste para rescatarme. Ni siquiera una vez hasta el día de mi muerte. ¿Por qué me ofrecerías un consejo ahora? No soy de tu antiguo mundo, ¿recuerdas? Soy un dios de este mundo, y te estoy diciendo que te ayudaré desde ahora en adelante. Bien. Y yo estoy diciendo que no puedo confiar en ti. Hablar es fácil. Si quieres que crea en ti, muéstrame alguna clase de milagro. Esto no cuenta como un milagro. ¿Cuántas personas conoces que pueden comunicarse contigo a través de tus sueños? ¿Qué es tan especial acerca de una pequeña conversación? Cualquiera puede hacer eso. Solo tienes que escribir una carta o algo así. Bueno, eso es verdad, pero ¿realmente es una buena razón para ignorarme? A este paso, vas a morir. ¿Voy a morir? ¿Por qué? El continente demoníaco es un lugar bastante duro. Primero, no hay mucho para comer. Segundo, está absolutamente repleto de monstruos, especialmente comparado con el continente central. Y sé que puedes hablar el lenguaje, pero aquí las cosas funcionan de forma muy diferente. ¿Realmente tienes la confianza de poder sobrevivir? ¿El continente demoníaco? ¿Qué? Esperen. ¿Hablas de ese gran pedazo de tierra al borde del mundo? ¿Por qué demonios estaría de camino hacia allá? Te viste envuelto en un enorme desastre mágico. Terminaste siendo teletransportado hasta aquí. Un desastre mágico. ¿Estás hablando acerca de esa luz que vi? Así es. Así que ese era alguna clase de hechizo de teletransportación. Esperen. No soy el único que fue golpeado por esa cosa. Me pregunto si todos los demás en Fitoa están bien. Aldea Buena está bastante alejada de Roa, así que probablemente está bien, pero todavía estoy preocupado por mi familia. ¿Tienes alguna información al respecto, amigo? ¿Realmente creerías en mi respuesta? Ni siquiera quieres escuchar mi consejo. Buen punto. Probablemente mentirías solo porque puedes. Voy a decir que todos están rezando por tu bienestar. Todos ellos quieren que regreses con vida. Bueno, claro. Por supuesto que querrían eso. ¿Realmente crees eso? No hay una parte de ti que cree que podrían estar felices de saber de tu muerte. Sí, estaría mintiendo si dijera que esa idea no ha cruzado por mi mente. Al final de mi vida anterior, a nadie le importaba si yo vivía o moría. Y todavía tengo algunos problemas de autoestima a causa de eso. Bueno, las personas se preocupan por ti en este mundo. Es mejor que regreses a su lado en una pieza. Sí. Tienes razón. No garantizo nada, pero creo que tendrás una muy buena oportunidad de regresar con vida si sigues mi consejo. Espera. Antes de que lleguemos a eso, quiero saber por qué estás haciendo esto. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Cielos, sí que eres persistente. Solo pienso que las cosas serán más divertidas si tú permaneces con vida. Bien, ¿eso no es suficiente? Las personas que solo se preocupan acerca de divertirse tienden a ser verdaderas escorias, ¿sabes? Así fueron las cosas en tu vida anterior. Así es. Conocí a algunos sujetos así, y todos ellos amaban hacer que otras personas bailaran como marionetas para su propia diversión. Bueno, si disfruto algo de manipulación de vez en cuando.
No puedo negar eso. Por cierto, ¿qué podría ser tan divertido acerca de observarme? Quizás esa no fue la elección correcta de palabras. Tú eres muy interesante, eso es todo. Casi nunca tengo la oportunidad de ver a alguien de un mundo completamente diferente. Me gustaría ayudarte a conocer a todo tipo de personas y ver cómo resulta. Genial. Así que soy el mono mascota y me estás dando algunas instrucciones vagas para ver si puedo llegar a mi objetivo. ¿Eso lo resume? Cielos. Escucha. No has olvidado mi pregunta inicial, ¿cierto? ¿Qué pregunta inicial? Entonces déjame repetirla. ¿Tienes la confianza de poder sobrevivir aquí, varado en una tierra desconocida y peligrosa? No. En realidad no. Entonces quizás sería mejor si me escuchas. Como dije antes, depende de ti si quieres seguir mis consejos. Muy bien. Bien. Lo entiendo. Adelante, dame consejos si es lo que realmente quieres. Por cierto, ¿cuál fue la razón de toda esta conversación interminable? Simplemente pudiste haberme dicho qué hacer y ahorrarnos a ambos un dolor de cabeza. Sí, sí. Ahora escucha cuidadosamente, joven Rudius. Justo después de que despiertes, verás a un hombre. Confía en él y haz lo que puedas para ayudarlo. Mientras estas breves palabras finales hacían eco a través del vacío, el dios borroso desapareció abruptamente. Capítulo 2. El Supert. Cuando desperté, ya era de noche. Un cielo oscuro lleno de estrellas se extendía sobre mí. Las sombras producidas por una llama danzaban a través del suelo. Podía escuchar el crujido de la madera ardiendo. Parecía que estaba durmiendo junto a una fogata, a pesar de que no recuerdo haber hecho una o incluso ir de campamento. La última cosa que sí recordaba era el cielo cambiando abruptamente de colores y una ola de luz blanca envolviéndonos. Oh, y luego estaba ese sueño. Uno no muy placentero. Una sacudida de miedo me recorrió y miré hacia mi cuerpo. Afortunadamente, no era el bulto de carne lento e inútil que solía habitar. Estaba de vuelta en la forma joven pero fuerte de Rudius. Viendo eso, mis recuerdos del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente y una ola de alivio puro me inundó. Al diablo con ese dios humano. Por un minuto, había sentido que estaba de vuelta en mis malos días. Después de todo, parecía que iba a tener algo más de tiempo en este mundo. Gracias a Dios. Había un montón de cosas que todavía quería hacer aquí. Como, por ejemplo, dejar atrás mi estado de mago. Cuando me senté, mi espalda dolió, había estado recostado directamente sobre el suelo. Mis alrededores inmediatos eran un pedazo de tierra seca y agrietada. Por lo que podía ver, apenas había algo de vegetación. ¿Acaso ni siquiera había insectos? No escuchaba nada más que el sonido del fuego. Era realmente silencioso aquí. Sentía que cualquier ruido que hiciera sería tragado por el silencio total de la noche. No podía recordar haber estado en un lugar como este antes. Después de todo, el reino de Asura estaba cubierto de campos y bosques. ¿Esa ola de luz blanca había provocado esto? No, no. De acuerdo a ese dios humano, yo había sido teletransportado. Presumiblemente este era el continente demoníaco. Una tierra completamente nueva y desconocida. De alguna forma, esa luz me había enviado. Esperen, ¿qué hay de Ghislaine y Eris? Mi primer instinto fue ponerme de pie de un salto y comenzar a buscarlas. Pero justo cuando comenzaba a moverme, noté a una chica durmiendo sobre el suelo a mi lado, con una mano sosteniendo mi ropa. Su cabello rojo vívido era inconfundible. Era Eris. Eris Porrescrerad, la chica que había estado educando en Fitoa. Por ahora me saltaré la historia de fondo, pero le había estado enseñando a leer y aritmética ya por 3 años completos. Al principio ella había sido una fuerza de la naturaleza, malcriada, violenta y totalmente fuera de control, pero había logrado atravesar algunos eventos difíciles, tal como rescatarla de unos supuestos secuestradores y enseñarle a bailar antes de su fiesta de cumpleaños. Eventualmente, me había ganado su respeto y confianza. Por supuesto, ella todavía me golpeaba y pateaba a diario. Esa simplemente era su forma de ser. Por alguna razón, Eris tenía alguna clase de manto sobre ella. Yo solo había estado tendido con mi ropa, pero, bueno. El principio de damas primero probablemente aplicaba aquí. Mi vara,
Aquayertia también estaba sobre el suelo detrás de ella. Eris me la había dado como un regalo por mi 10º cumpleaños hace solo unos días. En cualquier caso, ella no tenía ninguna herida externa evidente. Eso era un alivio. Aunque ¿dónde está Ghislaine? Ghislaine de Doldia era tanto nuestra instructora de esgrima como el guardaespaldas personal de Eris. Ella era una mujer bestia hábil y temible que me había estado enseñando lo básico de su estilo a cambio de una educación rudimentaria. El cerebro de la mujer estaba supuestamente hecho de músculo, y definitivamente se quedaba atrás de Eris en sus estudios, pero en una emergencia como esta, ella sería mucho más útil que alguien como yo. Era posible que ella hubiera hecho la fogata y puesto el manto sobre Eris. Quité la vista de mi estudiante dormida y comencé a buscar a mi maestra. De inmediato, vi a alguien sentado cerca del fuego, a quien no había notado antes, pero no era Ghislaine. Era un hombre. Él me estaba mirando, quieto y en silencio, como evaluándome. Me congelé como un conejo bajo la mirada de un depredador. A pesar de la conmoción, hice mi mejor esfuerzo para estudiar al hombre tranquilamente. Él no parecía estar en guardia por nosotros. Si hay algo, era más como, ¿Cómo podía decirlo? Algo acerca de su lenguaje corporal me recordaba la forma en que mi hermana solía acercarse lenta y tímidamente a un gato que ella quería acariciar. ¿Él estaba preocupado acerca de asustar a estos niños con los que se había encontrado? Eso parecía indicar que él no era hostil, pero justo cuando estaba dejando salir un suspiro de alivio, mi mente encontró algunos detalles alarmantes. Su cabello era de un verde esmeralda, su piel de un blanco porcelana, y tenía algo así como una joya roja incrustada en su frente. También había una gran cicatriz atravesando su rostro. Sus ojos eran afilados, y sus rasgos severos, incluso de un vistazo, él se veía como un hombre peligroso. Y para rematar, había una lanza de 3 puntas en el suelo a su lado. Cuando yo era muy joven, había sido educado en la magia por una chica llamada Roxy que me enseñó muchas cosas valiosas. Una de las cosas que ella me había enseñado hablaba de una cierta raza de demonios, los super. Recordaba perfectamente sus palabras, incluso ahora: no hables con los super. No te acerques a ellos. Quería ponerme en alerta, agarrar a Eris, y comenzar a correr como loco. Pero logré suprimir ese impulso en el último momento. El consejo del dios humano había aparecido en mi cabeza. Confía en él, y haz lo que puedas para ayudarlo. Por supuesto, no tenía absolutamente ninguna razón para confiar en esa deidad excéntrica. Todo lo que él me dijo encendía alarmas, y ahora me había dejado aquí con este personaje increíblemente sospechoso. ¿Cómo podía confiar en él? Por el amor de Dios, este sujeto era un super. Roxy había explicado detalladamente lo aterradores y violentos que eran. Quizás alguna clase de Dios quería que yo lo ayudara. Bien. ¿Pero en quién iba a confiar? ¿En un personaje sospechoso que conocí en un sueño, o en mi querida maestra Roxy? Por supuesto que en Roxy. Ni siquiera valía la pena considerarlo. Lo cual significaba que debería escapar en este momento. Por otro lado, quizás fue por eso que el consejo fue necesario en primer lugar. Si no fuera por ese sueño, yo probablemente habría huido inmediatamente. Pero incluso si de alguna forma lograba escapar, ¿cuál sería mi siguiente movimiento? Analicé nuestros alrededores por segunda vez. Estaba oscuro, todo era completamente desconocido. Y la tierra agrietada a mi alrededor estaba cubierta de rocas irregulares. Si creía en la palabra del dios humano, este era el continente demoníaco. Eso significaría que estaba a una gran distancia de casa. Ahora que lo pienso, antes había tenido otro sueño extraño, a pesar de que casi lo había olvidado después de esa conversación memorable con el dios humano. Había estado volando a través de este mundo a una velocidad aterradora. Pasé a un lado de montañas altas, el mar abierto, bosques espesos, y valles profundos, muchos lugares en los que realmente pude haber muerto. Quizás eso no había sido un sueño, quizás realmente había sido teletransportado. Lo del continente demoníaco parecía increíblemente plausible, y por supuesto, no sabía en qué lugar del continente estaba. Si corría ahora, estaría vagando sin rumbo en medio de una tierra enorme y desconocida. Al final, no tenía muchas opciones. Incluso si Eris y yo podíamos escapar de este hombre, solo terminaríamos varados sin esperanza en medio de la nada.
Por supuesto, siempre estaba la posibilidad de que encontráramos una aldea cerca cuando saliera el sol. ¿Pero valía la pena apostar todo a eso? No. Por supuesto que no. Sabía perfectamente bien lo difícil que era abrirte paso en un país desconocido. Cálmate. Respira profundo. Tú no confías en el Dios humano. Bien. ¿Pero qué hay de este sujeto? Obsérvalo cuidadosamente. Mira la expresión en su rostro. Él está ansioso. Ansioso y un poco resignado. Él no es un monstruo inhumano incapaz de sentir emociones. Bien, Roxy me había dicho que me mantuviera alejado de lo super, pero ella nunca había conocido a uno. Había aprendido mucho acerca de los prejuicios y la discriminación en mi antiguo mundo y sabía acerca de las cacerías de brujas. Los super eran temidos, pero quizás solo eran malentendidos. Roxy de seguro no había tratado de mentirme, pero existía la probabilidad de que estuviera equivocada. Mi intuición me decía que este sujeto no iba a lastimarnos. Él no se veía ni cerca de lo sospechoso o malicioso que se veía el Dios humano. Más que la advertencia de Roxy o el consejo del Dios humano, decidí confiar en mis propios instintos. A primera vista no odiaba o temía a este sujeto, su apariencia solo era un poco intimidante. En ese caso, no haría daño hablar. Me decidiría dependiendo de cómo resultara eso. Hola, le hablé. Luego de una pausa, él respondió con un breve Hola. Hasta ahora va bien. Veamos. ¿Qué sigue? ¿Es usted un sirviente de Dios o algo así? El hombre inclinó su cabeza confundido. No estoy seguro de a qué te refieres con eso, pero los encontré a ustedes dos aquí después de que cayeron del cielo. Sé que los niños humanos son delicados, así que hice esta fogata para calentarlos. Así que no hay mención de mi amigo sin rostro. ¿Este sujeto no estaba en el plan divino? Basado en lo que el Dios humano dijo acerca de sus motivos, quizás observarme solo era la mitad de la diversión. Ver cómo reaccionaban otras personas conmigo probablemente era igual de interesante. En ese caso, este hombre realmente podría ser confiable. Eso fue muy amable de su parte. Gracias por ayudarnos. Niño, ¿estás ciego? Esa sí que era una pregunta peculiar. ¿Qué? No, de hecho, mi visión es perfecta. Entonces tus padres no te enseñaron nada acerca de lo super. Mis padres no, pero mi maestra sí me advirtió que me mantuviera alejado de ellos a cualquier costo. El hombre hizo otra pausa y después habló más lenta y cuidadosamente que antes. Estás ignorando las palabras de tu maestra, ¿sabes? Por supuesto, la pregunta implícita era, yo soy un super. ¿Realmente estás bien con eso? El hombre se veía sorpresivamente inseguro. ¿No estás asustado de mí? Asustado no. Pero sospecho un poco de ti. Por supuesto, no había la necesidad de decir eso en voz alta. Creo que sería maleducado temerle al hombre que acaba de ayudarme. Niño, dices cosas bastante extrañas. Ahora había una mirada de desconcierto genuino en su rostro. Yo no creía haber dicho nada particularmente extraño, pero quizás el super dio por sentado que todos huirían gritando al verlo. Había aprendido un poco acerca de la guerra de Laplace, el conflicto de 400 años entre la humanidad y la raza demoníaca que terminó hace solo 100 años. Sabía que los super habían sido rechazados desde que llegó a su fin. El mundo estaba arrojando sus prejuicios lentamente contra otras razas de demonios, pero los super definitivamente eran un caso especial. Cada otra raza parecía odiarlos tan apasionadamente como los japoneses odiaban a los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran vistos como algo cercano a la encarnación del mal. Sin mi conocimiento acerca del racismo de mi vida anterior, probablemente habría temblado de terror al ver a uno de ellos. El hombre se quedó en silencio. Él lanzó un madero hacia el fuego y este crujió sonoramente. Eris gimió ante el sonido y comenzó a estirarse. Ella parecía estar al borde de despertar. Esperen. Eso no es bueno. Ella definitivamente armará una escena. Al menos debería presentarme antes de que las cosas se conviertan en un caos. Mi nombre es Roddy Screrar. Señor, ¿cuál es su nombre? Ruigert Superdia. Superdia probablemente era el apellido común usado por todos los super. Así era como funcionaban las cosas comúnmente con las personas demonio. En su mayoría, solo los humanos tomaban nombres de familia, a pesar de que había algunas excepciones excéntricas dentro de las otras razas, como
Por ejemplo, el apellido de Roxy era Migurdia, de acuerdo al diccionario de la raza demoníaca que ella me envió durante mi periodo como el tutor de Eris. Bueno, Ruigerd, creo que esta jovencita va a despertar pronto. Me temo que ella puede ser bastante ruidosa en ocasiones. Permítame disculparme de antemano. No hay necesidad de eso. Estoy acostumbrado. Dado su acercamiento agresivo hacia la vida, había un gran riesgo de que Eris pudiera golpear a Ruigerd en el instante en que ella posara sus ojos sobre él. Necesitábamos tener una conversación rápida mientras teníamos la oportunidad. Con suerte eso ayudaría a que las cosas no se pusieran demasiado hostiles más adelante. Con su permiso. Voy a acercarme un poco. Con un vistazo hacia Eris para asegurarme de que todavía no hubiera despertado, rodeé el fuego y me senté junto a Ruigerd. De cerca, pude ver sus ropas a la luz tenue y parpadeante. Su chaqueta bordada y pantalones parecían ser algún tipo de conjunto tribal, la clase de cosa que una persona indígena podría haber usado. Ruigerd se veía más incómodo que cualquier otra cosa. Pero honestamente, eso era mucho menos desagradable que la imagen de amistad forzada del dios humano. Dije, no es por cambiar el tema, pero ¿en dónde estamos ahora mismo? La región Viegoya, en el noreste del continente demoníaco. No estamos lejos del antiguo castillo Kisirizu. Oh. Ya veo, había visto el antiguo castillo Kisirizu en un mapa una vez. Estaba muy alejado de Asura. Me pregunto por qué aterrizamos en un lugar tan alejado como este. Si ustedes dos no lo saben, ciertamente tampoco yo. Sí, supongo que no. Supongo que las cosas extrañas simplemente pueden pasar cuando estás en un mundo con dragones y magia, pero no parecía una coincidencia que nos hubiéramos topado con un personaje importante como el teniente de Perugius justo antes de que esto pasara. En cuanto a eso, podía ser que el dios humano también había jugado su papel en esto. Si habíamos sido atrapados en esto por pura coincidencia, era un milagro que todavía siguiéramos vivos. Bueno, en cualquier caso, estoy muy agradecido de que usted nos haya ayudado. No hay necesidad de dar las gracias. Solo dime de dónde vienen. Somos del reino de Asura en el continente central. Específicamente de la ciudad de Roa en la región de Fitoa. Asura. Esa ciertamente es una tierra muy alejada. Ciertamente lo es. Aunque no deben preocuparse. Me encargaré de que regresen ahí sanos y salvos. El noreste del continente demoníaco estaba en el lado opuesto del mapa de Asura. En distancia pura, era comparable a un viaje de París hacia Las Vegas. Y en este mundo, por supuesto, no podías simplemente subirte a un avión. Incluso los viajes por mar solo eran posibles por rutas específicas, así que cualquier viaje intercontinental requería largos desvíos sobre la Tierra. Niño, ¿tienes alguna idea de lo que pudo haber pasado? Bueno, de pronto el cielo comenzó a brillar, luego alguien que se hacía llamar Arumanfi la Luz apareció y nos dijo que había venido a detener alguna clase de anormalidad. Todavía estábamos hablando con él cuando esta ola de una luz blanca y brillante nos golpeó. Lo siguiente que supe fue que desperté aquí. Arumanfi, ¿así que Perugius se involucró? Entonces la situación debe haber sido verdaderamente grave. Tienen suerte de solo haber sido teletransportados. Eso es verdad. Si aquello hubiera sido alguna clase de explosión, ambos estaríamos muertos. Noté que Ruigerd no se había visto demasiado sorprendido por todo el asunto de Perugius. Quizás no era tan inusual que nuestro héroe legendario apareciera de vez en cuando. Por cierto, Ruigerd, ¿usted alguna vez ha escuchado de un dios humano? ¿Dios humano? No me suena familiar. ¿Es el nombre de alguien? No importa. No es muy importante. No se sentía como si me estuviera mintiendo, y no podía imaginar por qué él sentiría la necesidad de hacerlo. En cualquier caso, ¿era el reino de Asura? Todo está bien, no le pediría que nos lleve todo el camino hasta allá. Si solo nos acompaña a la ciudad más cercana, creo que nosotros. No, un guerrero super nunca se retracta de su palabra. Las palabras de Ruigerd fueron firmes, con su voz llena de un orgullo testarudo. Era suficiente para hacerme querer confiar en él, incluso dejando de lado el consejo del dios humano. Sin embargo, ahora mismo necesitaba permanecer escéptico. Pero estamos hablando de un viaje hacia el otro lado del mundo. Niño, no te preocupes por eso. Y así, el hombre estiró su brazo y me acarició tímidamente en la cabeza. Vi alivio en su rostro cuando yo no me aparté de su mano. ¿Quizás a este sujeto le agradaban los niños? Aún así, no estábamos hablando acerca de una caminata de 10 minutos a casa.
Ahora mismo no podía exactamente tomar en serio sus promesas. Piénsalo de esta forma, ¿sabes el lenguaje de aquí? ¿Tienes dinero? ¿Conoces los caminos? Ah, ya veo. No se me había ocurrido hasta ahora, pero todo este tiempo había estado hablando en la lengua humana y este hombre demonio estaba respondiendo fluidamente. Interesante. De hecho, puedo hablar la lengua del dios demonio. Y soy un mago competente, así que puedo ganar dinero. Si usted nos lleva a una ciudad, sabré a dónde tenemos que ir. Si era posible, quería guiar esta conversación hacia una negativa educada. El propio Ruiger puede ser confiable, pero no me gustaba la idea de actuar exactamente como quería el dios humano. Si mis palabras cautelosas lo lastimaron, el hombre no lo demostraba. Ya veo. Al menos permítanme protegerlos hasta entonces. Abandonar a unos niños tan jóvenes mancharía el honor de los super. Bueno, no querría deshonrar a unas personas tan orgullosas. No te preocupes. Nosotros mismos ya nos hemos encargado de eso. Me reí un poco, y los labios de Ruiger se curvaron hacia arriba ligeramente. A diferencia de la risa vacía y perturbadora del dios humano, había una calidez genuina detrás de su sonrisa. En cualquier caso, mañana temprano los llevaré a la aldea en donde me estoy quedando. Muy bien, no confiaba en el autoproclamado dios más de lo que podía, pero este hombre era diferente. No lastimaría darle una oportunidad. Al menos hasta que llegáramos a esa aldea. Poco tiempo después, los ojos de Eris se abrieron de golpe. Sentándose derecha rápidamente, ella miró a su alrededor, con una expresión de ansiedad creciente. Después de unos segundos sus ojos se encontraron con los míos, y vi el alivio atravesar su rostro. Un instante después, ella vio al hombre sentado junto a mí. Temblando como un alma en pena, Eris se cayó hacia atrás, y luego trató de ponerse de pie y correr. Pero sus piernas cedieron y colapsó en el suelo. No. La chica estaba en un estado total de pánico ciego. Pero ella no estaba sacudiéndose violentamente o siquiera tratando de arrastrarse. Ella solo yacía donde había caído, temblando del terror y gritando al máximo de sus pulmones. No, 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 por favor, no, Ghislaine, Ghislaine, ayúdame, Ghislaine, ¿por qué no vienes? No, no quiero morir. No quiero morir, lo siento, Rudius, lo siento, siento haberte apartado. Soy una cobarde, ahora nunca podré cumplir mi promesa. Va. Después de seguir por un tiempo, la chica finalmente se curvó como una bola y comenzó a decir incoherencias. Solo verla me provocaba un escalofrío en mi espalda. No puedo creer lo aterrada que está. Sin importar lo que pudieras decir de ella, Eris era una chica de voluntad fuerte y confiada. En cuanto a su perspectiva, el mundo era suyo. Ella siempre trataba de arremeter a través de cada obstáculo en su camino. Como regla general, la chica golpeaba primero y hablaba después. ¿Acaso, quizás yo tenía la idea equivocada? Toparse con un super literalmente era una cuestión de vida o muerte. Un poco desconcertado, miré hacia Ruiger. Esa es la reacción más común, Dijo él. No puedes estar hablando en serio. ¿Así que yo soy quien se está comportando de forma extraña? Sí, estás actuando de forma bastante extraña. Sin embargo, No puedo decir que me molesta. El rostro del hombre era la imagen de la soledad. Sentí una punzada de simpatía genuina. Me puse de pie y caminé hacia mi pupila acobardada. Eris se retorcía de miedo a medida que mis pasos se acercaban. Me agaché a su lado y comencé a sobarle la espalda gentilmente. Me traía recuerdos de una vida diferente, de un tiempo cuando mi abuela me había consolado de la misma forma. Vamos, todo está bien. No hay nada que temer. Heck. Por supuesto que sí, y ese hombre es un super. Honestamente, yo aún no entendía completamente por qué ella estaba tan aterrada. Es decir, esta era Eris, la chica que había atacado temerariamente a Ghislaine, una reina de la espada. Había pensado que ella no le temía a nada. ¿Pero qué es tan aterrador de él? Idiota, él es un super. Ellos comen niños, se los comen vivos. Ick. No creo que eso sea verdad. Me di la vuelta hacia Ruiger para confirmarlo, y él asintió sin pensarlo. No, nosotros no comemos niños. Sí, eso creí. Eris, ¿escuchaste eso? Pero. Ellos son demonios. Sí, eso es verdad.
pero afortunadamente él habla muy bien la lengua humana. Escucha, ese no es el asunto. Bien. Levantando su cabeza del suelo, Eris miró hacia arriba en mi dirección con fuego en sus ojos. Mucho mejor. Esa es la Eris que conocemos y amamos. ¿Segura de que quieres levantar tu cabeza de esa forma? Quizás él no te comerá si permaneces curvada en el suelo. Art, deja de burlarte de mí. Claramente furiosa por mi broma, Eris me miró de nuevo, y luego giró su cabeza para hacer lo mismo con Ruiger, pero en ese momento, ella comenzó a temblar de nuevo. ¿Acaso esas eran lágrimas en sus ojos? Es bueno que ella no estuviera de pie con las piernas abiertas, de la forma en que usualmente lo hacía. Probablemente sus rodillas estarían temblando descontroladamente. Encantada de conocerlo, sí señor. Mi nombre es Eris Bobo Boreas Greyrat. A pesar de todo, la chica aún así logró realizar una presentación educada. Fue un poco cómica, especialmente luego de haberlo mirado de forma afilada. Aunque, ahora que lo pienso, tomar la iniciativa para presentarte nunca era una mala idea cuando estabas hablando con un extraño. Alguien me había enseñado eso hace mucho tiempo. Eres Bobo Boreas Greyrat, ¿cierto? Parece que ustedes los humanos últimamente han estado poniéndose algunos nombres peculiares. No, es Eris Boreas Greyrat. Solo tartamudeé un poco, eso es todo. ¿Qué tal si ahora tú te presentas? Un instante después de que terminó de gritarle, el rostro de Eris se puso un poco pálido. Parece que ella por un segundo había olvidado a quién le estaba hablando. Por supuesto. Mis disculpas. Mi nombre es Ruigert Superdia. Cuando Ruigert respondió tranquilamente, una expresión de alivio atravesó el rostro de Eris, para luego mostrar rápidamente una sonrisa confiada y engreída. Parecía haber decidido retroactivamente que a ella no le asustaba ni un poco. ¿Ves? Él no es tan malo. Puedes hacerte amigo de todos, siempre y cuando puedas comunicarte con ellos. Sí, tienes razón, Rudius. En serio, madre es una gran mentirosa. ¿Entonces ella había escuchado acerca de los super de Hilda? Tenía un poco de curiosidad acerca de las historias que le habían contado. Deben haber sido bastante horribles. La reacción de Eris era relativamente entendible. Después de todo, yo probablemente habría perdido la compostura más que un poco si me hubiera encontrado con un teque o una maje en la vida real. ¿Qué te contó Hilda Sama acerca de los super? Ella siempre decía que vendrían a comerme a menos que fuera a la cama a la hora que debía. Así que en este mundo eran el equivalente al típico hombre del saco. Bueno, este super no parece interesado en comernos. Podríamos alardear acerca de hacernos su amigo una vez que regresemos a casa, ¿no crees? Oh, ¿crees que el abuelo y Ghislaine estarán impresionados? Por supuesto, miré hacia Ruigert. Había una expresión de leve sorpresa en su rostro. Hasta ahora todo bien. Sabes, creo que Ruigert de hecho se siente un poco solo. Él probablemente aceptaría ser tu amigo enseguida si se lo pides. Pero... Sentí que había expresado el asunto en términos demasiado infantiles, pero Eris se veía un poco dubitativa. Ahora que lo pienso, ella realmente no tenía ningún amigo, ¿o sí? Yo probablemente estaba ligeramente fuera de esa categoría para ella. Entonces no hay dudas de por qué se sentiría avergonzada. La chica solo necesitaba un pequeño empujón. Ruigert, ¿estoy en lo cierto? Por supuesto. Eris, yo estaría encantado. Le tomó un momento al hombre, pero eventualmente entendió la señal. Bueno, si insistes, supongo que seré tu amiga. La escena de Ruigert inclinando su cabeza hacia ella fue suficiente para atravesar la última de las defensas de Eris. Todo era demasiado simple con ella. Me hacía sentir algo ridículo por pensar demasiado las cosas. Por otro lado, supongo que alguien necesitaba equilibrar la balanza respecto a su impulsividad. Fiu. Muy bien. Si no les importa, voy a descansar un poco más. Rudius, ¿qué demonios? ¿Ya te vas a dormir? Sí. Estoy cansado, Eris. Muy cansado. ¿En serio? Bueno, es una lástima. Entonces buenas noches. Me acomodé en el suelo, y Eris gentilmente me tapó con el manto sobre el que ella había estado recostada. Aparentemente pertenecía a Ruigert. Por alguna razón, yo estaba completamente exhausto. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché algunos fragmentos de conversación que venían de la dirección del fuego. Niña, ¿ya no estás asustada de mí? Estoy bien.
Tengo a Rudius conmigo. Cierto. Al menos voy a lograr que Eris llegue a casa a salvo. Sin importar lo que pase. Con ese pensamiento final, me sumergí en la inconsciencia. Capítulo 3. ¿El secreto de un maestro? Una vez más, estaba soñando. Esta vez, estaba observando a un grupo de ángeles descendiendo del cielo. Se veía muy placentero, comparado con mis recientes pesadillas. Luego noté que partes de los ángeles estaban ocultas por mosaicos pixelados. Mientras se acercaban, se rieron hacia mí al unísono, y sonrisas espeluznantes se extendieron por sus rostros. En el instante en que comprendí que este no iba a ser un sueño feliz, desperté. Otra pesadilla. Recientemente había estado teniendo muchas de ellas. Me senté lentamente y estudié el campo seco y rocoso frente a mí. Este era el continente demoníaco, una mitad del supercontinente que fue separado en una guerra entre la humanidad y los demonios, y hogar de varias razas demoníacas una vez unidas por el dios demonio Laplace. Su área era apenas la mitad de la del continente central, pero era por mucho un lugar más difícil para vivir. En primer lugar, había muy poca vegetación. El terreno estaba repleto de grietas y fisuras, los cambios de elevación eran abruptos, con enormes pendientes rocosas elevándose como peldaños de una escalera gigante. Los viajeros frecuentemente encontrarían su camino bloqueado por pilas de rocas más grandes que un hombre. El lugar básicamente era un laberinto. Peor aún, sus concentraciones densas y naturales de poder mágico significaban que estaba plagado de numerosos monstruos poderosos. Por lo que había leído, caminar de un extremo al otro tomaría 3 veces el tiempo de un viaje para atravesar el más grande continente central. Teníamos un camino muy duro esperándonos, y no estaba seguro de cómo darle la noticia a Eris. Pero cuando la busqué, la encontré mirando hacia el paisaje inhóspito con emoción brillando en sus ojos. Eris. Parece que estamos en el continente demoníaco, así que... El continente demoníaco, esta va a ser una gran aventura. ¿Acaso eso en su voz era alegría? Bueno, entonces que así sea. No hay razón para hacer un aguafiestas y explicarle lo peligroso que va a ser esto. En marcha. Síganme. Juntos, los 3 avanzamos para atravesar la planicie árida. Aparentemente, Eris se había hecho amiga de Ruigerd mientras yo estaba durmiendo. Ella charlaba con él mientras caminábamos, describiendo con gran entusiasmo su vida en casa, sus lecciones de magia y su práctica de lucha con la espada. Ruigerd no contribuía mucho a la conversación, pero ofrecía expresiones educadas de interés cuando era apropiado. Era difícil creer que Eris había estado completamente aterrada del hombre solo la noche anterior. En este punto, ella no se veía intimidada por él en lo más mínimo. De hecho, ella hizo algunos comentarios casuales que bordeaban ser absolutamente groseros. Me puso más que un poco ansioso, pero Ruigerd nunca pareció sentirse ofendido. ¿Quién dijo que los super tenían un temperamento terrible? Claramente estaban equivocados. Por supuesto, Eris no era tan propensa a insultar a la gente descaradamente como solía ser. Edna y yo básicamente le habíamos arrancado a la fuerza ese hábito, así que ella probablemente no iba a decir nada demasiado horrible, o eso quería creer. Aún así, era difícil saber que podría enojar a un extraño de una cultura desconocida. Realmente estaba esperando que ella tuviera cuidado con esto. Además, la propia Eris tendía a enojarse fácilmente, así que, con suerte Ruigerd haría lo mismo. Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, escuché que la voz de Eris se llenaba de irritación. Entonces Rudius no es tu hermano mayor. Por supuesto que no. Pero comparten el nombre Greidat. Ese es un nombre de familia, ¿cierto? Eso no lo convierte en mi hermano. Entonces él nació de una madre diferente, engendrado por un padre diferente. No, no. Eso tampoco. No conozco la forma en que los humanos ven estas cosas, pero debes estar agradecida de tenerlo a tu lado. Oye, lo has entendido de la forma equivocada. No importa, sé agradecida de tenerlo. Ah, Ruigerd había hablado con firmeza, y Eris vaciló por un momento antes de finalmente darse por vencida. oh, por supuesto que estoy agradecida. Por supuesto, no es como si realmente fuéramos hermanos. Además, ella es mayor que yo. El continente demoníaco estaba a la altura de su reputación por su terreno escarpado y rocoso. El suelo también era duro, seco y arenoso, más arena que tierra. Difícilmente podías culpar a los demonios por comenzar una guerra para salir de este lugar horrible.
Apenas había plantas. De vez en cuando divisaba una cosa rocosa extraña que se veía como alguna clase de cactus, pero eso era todo. Esperen aquí un momento. No se muevan de este lugar, ¿entendieron? Cada 10 minutos más o menos, Ruigert nos ordenaría quedarnos quietos y se adelantaría. Esta vez, él saltó fácilmente a través de una serie de enormes rocas, desapareciendo rápidamente de la vista. Las habilidades físicas del hombre eran increíbles. Siempre había pensado que Ghislaine era casi superhumana, pero si llevaba su agilidad bruta a números, Ruigert de hecho podría estar arriba. Menos de 5 minutos después de su más reciente partida abrupta, él regresó saltando hacia nosotros. Lamento haberlos hecho esperar. Continuemos. Ruigert no lo explicó, pero había un ligero olor a sangre proveniente de la punta de su tridente. Probablemente él había cortado alguna clase de monstruo que podría haber bloqueado nuestro avance. Por lo que recordaba del diccionario de Roxy, esa cosa como una joya en su frente actuaba como alguna clase de radar. Él probablemente la estaba usando para identificar posibles amenazas antes de que se acerquen demasiado, y luego derrotarlas antes de que supieran que las golpeó. Bien, dime, ¿por qué sigues adelantándote de esa forma? Estoy lidiando con los monstruos que están más adelante en nuestro camino. Respondió concisamente Ruigert. Moviendo su cabello hacia los lados, él le mostró a Eris el cristal rojo brillante en el centro de su frente. Ella se estremeció de la sorpresa por solo un momento, pero la joya en realidad era una cosa bastante linda, y pronto ella estaba mirándola con una curiosidad evidente. Ah, cierto, eso debe ser útil. Supongo que sí, pero a veces desearía no tener una. Bueno, yo me la quedaré si tú no la quieres. Vamos, déjame arrancarla. Me temo que no es tan fácil. Ruigert sonrió un poco. Eris había llegado realmente lejos. Estos días incluso estaba haciendo bromas. Eso fue una broma, ¿cierto? Ruigert, eso me recuerda. He escuchado que los monstruos en el continente demoníaco son muy fuertes. No son tan temibles en esta área. Pero estamos a cierta distancia del camino principal, así que son bastante numerosos. De hecho, esa parecía ser una subestimación. Ruigert había estado luchando contra monstruos cada más o menos 15 minutos ya por un tiempo. En Asura, podías viajar por horas en carruaje sin siquiera ver a uno. Es verdad, los caballeros del reino y los aventureros se esforzaban regularmente para exterminar cualquier monstruo dentro de sus fronteras, pero, aún así, la tasa de encuentro en el continente demoníaco era absurdamente alta. Ruigert, has estado luchando solo todo este tiempo, ¿cómo es que sigues bien? No es un problema. Derroto a estas criaturas de un solo golpe. Bueno, está bien, pero hazme saber si te cansas, ¿bien? Al menos podría cuidar tu espalda. Hice usar magia de sanación. Niño, no te preocupes. Ruigert estiró su brazo y de nuevo acarició tímidamente mi cabeza. A él realmente le gustaba hacer eso, ¿no es así? Tú solo quédate con tu hermanita y manténla a salvo, ¿bien? Escucha, no soy su hermanita. Bien, soy mayor que él. ¿En serio? Mis disculpas. Ruigert también trató de acariciar a Eris en la cabeza, pero ella apartó su mano de forma malhumorada. Mejor suerte la próxima vez, grandulón. Llegamos. La caminata había tomado en total alrededor de 3 horas. Habíamos seguido un camino largo y serpenteante con un buen poco de subidas de colinas, así que tomó bastante tiempo. Pero en línea recta, solo estábamos más o menos a 1 kilómetro de donde habíamos comenzado. Estaba sorpresivamente cansado. Me había estado sintiendo letárgico desde la noche anterior. ¿Este era alguna clase de efecto residual de ese hechizo de teletransportación? Quizás solo necesitaba trabajar en mi resistencia. Aunque no era como si hubiera estado perdiendo el tiempo durante mi entrenamiento con Ghislaine. Oh, es una ciudad. Exclamó Eris, estudiando el pequeño asentamiento enfrente de nosotros con gran interés. La chica no se veía para nada cansada. Estaba un poco celoso de su resistencia. A mis ojos, el lugar al que habíamos llegado se veía más como una aldea que como una ciudad. Había quizás 10 o 15 casas a lo mucho, y las cercas rodeándolas eran precarias. También vi un pequeño campo dentro. Era difícil decir que estaban cultivando, pero por cómo se veía, no iba a ser una cosecha abundante. ¿Siquiera era posible sembrar en una tierra como esta, sin un río cerca? ¡Alto! Justo afuera de la entrada principal, fuimos detenidos por un chico que se veía como de preparatoria. Su cabello azul me recordaba a Roxy. Ruigert,
¿Quiénes son estos dos? El niño estaba hablando en la lengua del dios demonio, pero podía entenderlo bien. Mis habilidades de comprensión al escuchar aparentemente estaban a la par. ¿Recuerdas la estrella fugaz de anoche? Eran ellos. No puedo dejar que unos extranjeros tan sospechosos entren a nuestra aldea. ¿Qué es tan sospechoso acerca de ellos? Explícalo. El rostro de Ruiger de pronto era severo, con una voz amenazante. Si él me hubiera hablado así la noche anterior, probablemente habría corrido por las colinas sin pensarlo 2 veces. ¿Qué hay que explicar? Solo míralos. Ellos son víctimas de un desastre mágico que ocurrió en Asura. Solo fueron teletransportados aquí, eso es todo. Pero, escucha, incluso si eso es verdad. ¿Cuál es tu problema? ¿Realmente dejarías a estos niños a su suerte? En este punto, noté que Ruiger estaba curvando sus manos en puños. Actuando por instinto, me estiré para agarrar su brazo. Ruiger, él solo está haciendo su trabajo. Por favor, cálmate. ¿Qué? Discutir con un sirviente no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué no le pedimos que vaya a buscar a alguien con autoridad real? El niño se quejó por la palabra sirviente, pero Ruiger asintió de acuerdo. Tienes razón. Rowan, ¿podrías llamar al sabio? Sí, estaba pensando en hacer eso mismo. Rowan cerró sus ojos con fuerza. Después él procedió a quedarse ahí de pie en silencio por los siguientes 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Vas a ponerte en marcha o no? Por favor, no me digan que este niño se quedó dormido en el trabajo. Quizás está esperando por un buen beso húmedo. Ruiger, él. Los Migur pueden conversar con otros de su raza, incluso a la distancia. Oh. Ahora que lo mencionas, creo que mi maestra me contó algo al respecto. Para ser específico, ella había escrito en su diccionario de la raza demoníaca que los Migurd eran capaces de comunicarse telepáticamente con sus amigos cercanos y los miembros de su familia. También escribió que ella misma carecía de esta habilidad y había dejado su aldea debido a esto. Pobre chica. Aunque ahora que lo pienso, si esta era una aldea Migurd, quizás mencionar el nombre de Roxy sería de ayuda. Por otro lado, no sabía si ella estaba conectada con este lugar específico. También estaba la posibilidad de que pudiera salir el tiro por la culata completamente. El sabio está en camino, dijo Rowan, finalmente abriendo sus ojos. Podríamos encontrarnos con él a medio camino si... No darán ni un paso dentro de la aldea. Muy bien, con las negociaciones en un punto muerto, solo nos quedamos ahí de pie por un tiempo. Mientras el silencio incómodo se extendía, Eris jaló de mi manga y susurró. Oye, ¿qué está pasando? Cierto. Ella no entiende la lengua del dios demonio. Este guardia cree que somos sospechosos, así que estamos esperando al sabio de la aldea para que nos vea en persona. ¿Qué demonios? ¿Qué es tan sospechoso acerca de nosotros? Frunciendo sus cejas, Eris miró sus ropas. Ella tenía puesto su traje de práctica de esgrima habitual para nuestro viaje fuera de la ciudad. Era un poco ligero, pero no me parecía tan extraño comparado a lo que Ruiger estaba usando. No era como si ella estuviera usando un vestido con volantes. ¿Debería estar preocupada? ¿Acerca de qué? No lo sé. Es decir, en general. Eris, estaremos bien. Bueno, si tú lo dices. Aún con lo audaz que era Eris, la idea de una discusión en la entrada de la aldea claramente la ponía más que un poco ansiosa. Al menos mi intento de consolarla parecía haber funcionado. El sabio parece haber llegado, murmuró Ruiger luego de un momento. Miré dentro de la aldea y vi a un hombre calvo con un bastón que se veía extrañamente joven. Él estaba caminando hacia nosotros con 2 chicas que se veían como adolescentes. Ninguna de ellas era particularmente alta. Quizás los Migurd se quedaban en esa estatura, incluso cuando ya eran adultos. No había habido ninguna mención de eso en el diccionario de Roxy, pero la chica que dibujó para ilustrar los apuntes sí se veía como una estudiante de preparatoria. En ese entonces asumí que era un autorretrato, lo cual era un poco encantador, pero quizás ella solo estaba describiendo al típico Migurd adulto. Mientras estaba meditando el tema, el sabio de la aldea comenzó a consultar con Rowan a cierta distancia de nuestro grupo. ¿Entonces se trata de estos niños? Sí, uno de ellos puede hablar la lengua del dios demonio. Es muy extraño. De seguro cualquiera podría aprender la lengua si la estudia. ¿Por qué un niño humano tan joven estudiaría nuestro lenguaje en específico? Tenía que estar de acuerdo con Rowan. Afortunadamente, el sabio de la aldea solo le tocó gentilmente el hombro. Rowan, no saquemos conclusiones tan apresuradas.
Intenta calmarte, ¿bien? Yo hablaré con ellos. Y así, el pequeño hombre comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Por la falta de una idea mejor, me incliné hacia él, un saludo simple japonés, más que uno llamativo preferido por la nobleza de Asura. Encantado de conocerlo, señor. Mi nombre es Roddy Squaread. Bueno, ciertamente eres educado. Mi nombre es Rokus, el sabio de esta aldea. Miré hacia Eris, tratando de animarla a seguir mi ejemplo. Aparentemente confundida por el contraste entre la aparente juventud del hombre y su barba majestuosa, ella cruzaba y descruzaba sus brazos. Parecía que estaba tratando de decidir si asumir o no su postura desafiante característica. Eris, deberías presentarte. Pero, no conozco el lenguaje. Solo hazlo en la forma que aprendiste. Yo lo traduciré. Ah. Es un placer conocerlo, señor. Mi nombre es Eris Boris Squaread. Después de un momento de vacilación, Eris realizó una reverencia del libro de texto, tal como había practicado en sus lecciones de modales. El rostro del sabio de la aldea terminó con una sonrisa. Hijo, ¿la señorita de aquí también acaba de presentarse? Sí. Esa es la forma de hacerlo en nuestra tierra. Aunque no fue como la tuya. Bueno, las costumbres son diferentes para los hombres y para las mujeres. Rokus asintió pensativamente ante esto, luego se inclinó hacia Eris de la misma forma en que yo me había inclinado hacia él. Mi nombre es Rokus. Soy el sabio de esta aldea. Un poco nerviosa, Eris miró hacia mí con incertidumbre. Rudius, ¿qué acaba de decir? Él es el sabio de esta aldea, y su nombre es Rokus. Oh, ¿en serio? Entonces supongo que él sí te entendió. Eso es bueno. Eris sonrió mostrando un alivio evidente. Eso probablemente cubría las formalidades iniciales. Era la hora de ir al grano. Rokus nos permitiría entrar en su aldea. Más que responder mi pregunta de una vez, el pequeño hombre comenzó a estudiarme de pies a cabeza. ¡Oh! ¡Qué mirada tan apasionada! Ya basta, me estás haciendo querer hacer un striptease. Después de varios segundos, sus ojos se detuvieron, fijos en la parte superior de mi pecho. Jovencito, ¿dónde obtuviste ese pendiente que estás usando? Fue un regalo de mi maestra. Y si puedo preguntar, ¿quién fue esta maestra tuya? Su nombre era Roxy. Las respuestas honestas se sentían como la forma correcta de avanzar. Al final del día, estaba orgulloso de haber estudiado bajo su tutela. ¿Qué dijiste? Gritó Rowan. Antes de que pudiera responder, él dejó atrás a Rokus para sostenerme por los hombros. Mi niño, acabas de decir Roxy. Sí. Ese es el nombre de mi maestra. Por la esquina de mi visión, vi a Ruigerd formando puños con sus manos. Girando mi cabeza para encontrarme con su mirada, sacudí lentamente mi cabeza. No había ninguna clase de enojo en la cara de Rowan, solo una emoción ansiosa. Él no iba a lastimarme. ¿Dónde está ahora Roxy? Bueno, no la he visto en persona por un tiempo, pero... Por favor, dime lo que sabes. Roxy es mi hija. Disculpa, ¿cómo dijiste? No creo haber escuchado correctamente. ¿Podrías repetir eso? Roxy es mi hija. Dime, ¿todavía está viva? ¿Podría repetirlo, monsieur? No, creo que en realidad te escuché bien la primera vez. Solo tengo algo de curiosidad acerca de tu edad. El hombre no se veía lo suficientemente viejo para estar siquiera en la preparatoria. Si me dijeran que él era el hermano menor de Roxy, lo habría creído. Pero aparentemente, sí. Interesante. Por favor, solo dímelo. Han pasado más de 20 años desde que dejó esta aldea, y desde entonces no hemos tenido noticias de ella. Así que básicamente Roxy había huido de casa. Por supuesto, no es como si ella me hubiera mencionado algo al respecto. ¿En serio, maestra, es necesario ser tan reservada? Esperen. ¿Hace más de 20 años? ¿Qué edad tendría ella? ¿Y bien? ¿Por qué no dices nada? Ops. Siento eso, amigo. Ahora mismo ella está. A la mitad de mi oración, comprendí que el hombre todavía me estaba sosteniendo firmemente por mis hombros. De alguna forma se veía como si él estuviera tratando de sacarme la información, ¿no? Eso no era bueno. No quería que nadie creyera que yo me rompería bajo presión, al menos no así de fácil. Quiero decir, si él hubiera aplastado mi computadora, me hubiera dado una paliza, y luego llenado de insultos, esa sería una historia diferente.
Aquí necesitaba mantener un poco la compostura. De otra forma haría que Eris se sienta ansiosa. De hecho, quiero que tú me respondas algo primero. ¿Qué edad tiene Roxy ahora mismo? ¿Qué? ¿Por qué importa su edad? No puedes solo. Es muy importante. Ah, y mientras estás en ello, también me gustaría saber cuánto tiempo viven los Migurd. Sí. Esto definitivamente era algo que necesitaba aclarar. Bien. Roxy tendría 44 este año. Eso creo. Y vivimos alrededor de 200 años, al menos la mayoría. A menos que alguna enfermedad nos mate primero. Ah. Tenemos la misma edad. De hecho, eso me pone un poco feliz. No me digas. Por cierto, ¿te importaría soltarme? Robin finalmente soltó su agarre de mis hombros. Bien. Ahora podemos hablar. Hace unos 6 meses, Roxy estaba en el reino de Sirone. Yo no estaba ahí en persona, pero estuvimos intercambiando cartas por un tiempo. ¿Cartas? ¿Ella puede escribir en la lengua humana? Sí. Ella sabía nuestro lenguaje perfectamente en el momento en que la conocí. Eso fue hace 7 años. ¿En serio? En resumen, ¿estás diciendo que ella está bien? Bueno, siempre está la posibilidad de que de pronto hubiera contraído alguna enfermedad repentina. Pero por lo que sé, ella está con una salud perfecta. Rowan cayó de rodillas de forma inestable. Había un alivio manifiesto en su rostro, y las lágrimas estaban brillando en sus ojos. Ya veo. Así que ella está bien. Ella está bien. Jaja. Gracias a Dios. Oye, estoy feliz por ti, papá. Descubrí que estaba pensando en Paul, preguntándome si él reaccionaría de la misma forma cuando supiera que yo estaba a salvo. Tendría que enviar una carta a la aldea buena tan pronto como pudiera. Dándole la espalda al padre de Roxy llorando, me dirigí de nuevo a Rocus. Ahora que hemos aclarado eso, ¿estaría usted dispuesto a dejarnos entrar? Por supuesto. No le negaríamos la entrada a alguien que nos trajo unas noticias tan esperadas. Qué bueno que tenía este pendiente. Nunca habría pensado que sería de tanta ayuda. Probablemente podría haber ahorrado algo de tiempo al mostrárselos de inmediato. Pero, por otro lado, dependiendo de cómo avanzara la conversación, podrían haber tenido la impresión de que maté a Roxy y se lo robé. Los demonios aparentemente tenían vidas largas, y probablemente no era inusual para ellos verse mucho más jóvenes o más viejos de lo que realmente eran. En otras palabras, mi apariencia no necesariamente me protegería de las sospechas en este lugar, especialmente si ellos se daban cuenta de que mi edad mental era de 45 años. Tendría que esforzarme para actuar apropiadamente de forma infantil. Por ahora, al menos, habíamos logrado obtener el permiso para entrar a la aldea Migurd.